A Alberto Aguilar para hablar siempre de economía y finanzas. Querido Alberto, me da mucho gusto saludarte y buenos días, bienvenido. Hola ¿Cómo Max, estás? qué gusto saludarte, como siempre, un verdadero placer, ¿eh? El placer es todo mío. Bueno, platicaremos de economía y finanzas, pero sobre todo también del proyecto del tren de México-Toluca, que lleva pues ya también mucho retraso y además impactos sobresalientes e importantes para analizar en el aspecto económico. Sí, lamentablemente, pues para una economía, Max, el tener obras de infraestructura que avancen, pues ayudan a la competitividad. Y en el sexenio pasado, Max, pues por desgracia ninguno de los trenes de pasajeros que se habían previsto se pudieron cristalizar. El de México-Querétaro, que era un tren de alta velocidad, pues habría significado un punto y aparte, pero un avance gigantesco, sobre todo para el desarrollo rápido y para la relación que tenemos con esa entidad que es indispensable y para la seguridad de tantos automóviles y además por el impacto económico que tantas empresas, una empresa china estaba involucrada también en esto. Se canceló inexplicablemente con todo y que había el financiamiento justamente de instituciones financieras chinas, el financiamiento barato, y luego estaba el tren México-Toluca este que mencionas, que en el papel no se veía tan complicado. Y sigue pendiente a casi 8 años ya de distancia de que se empezó a construir. Esta obra, la verdad hay que decirlo, estuvo viciada de origen. Se empezó a construir sin que ni siquiera se contara con los derechos de paso. Bueno, terrible pecado. Sí. Por eso su edificación, no sé si lo han visto ustedes, se ha pasado por la carretera México-Toluca, se ha realizado por tramos. Y en este sexenio, pues este tren la verdad es que no era prioridad. Y la prueba es que durante 18 meses no se hizo nada. Todo 2019, nada. La mitad del 2020, nada. Y ahora hay una fecha ya comprometida por el gobierno federal para septiembre del 2023 que realmente se ve muy cuesta arriba porque el 42% de la obra aún está pendiente. La semana pasada hubo un hecho importante, finalizó el contrato que había con la constructora que llevaba el proyecto CAPSA de Luis y Mauricio Amodío. Se convino por ambas partes un acuerdo de terminación de contrato. De haberse optado por una rescisión, que es lo que se mencionaba, las obras se habrán tenido que suspender hasta destrabar, lo que implica estar en ese estatus jurídico. Para la constructora, para CAPSA, fue pues un alivio salir del tren México-Toluca, dadas las innumerables modificaciones que se hicieron al trazo original, el incumplimiento de pagos por el gobierno federal. Y bueno, en el costo, se imaginarán ustedes, en el tiempo se ha disparado de una barbaridad el costo, pues máxima la inflación que estamos viviendo. Se calcula que de tener un costo de 35,000 millones de pesos, este tren ahora ya está en poco más de 100,000 millones de pesos, o sea, una diferencia abismal. Claudia Sheinbaum pretende contratar a diversas constructoras pequeñas para sacar ahora el toro de la barranca. Ella misma tuvo que negociar con la comunidad de Santa Fe, en el poniente de la capital, los derechos de vía. No fue fácil, se requirió conceder el construir una tercera terminal en vez de solo 2. Esta nueva va a significar colocar una estación en Santa Fe, en una calle que se llama Vasco de Quiroga, a nada de otra frente al Palacio de Hierro, ahí en el centro comercial de esa zona. La otra es Observatorio, pero para llegar ahí hubo que modificar el trazo, mover el trazo a unas barrancas que ocupa Sedena, ahí por donde hay un club hípico. Y bueno, son condiciones orográficas muy complicadas, ya también se contrataron a 2 constructoras por aparte. En ese sentido, el arreglo con CAPSA abre el camino para seguir con la obra, pero con tiempos y costos que ya no se ajustarán a lo previsto por el actual gobierno. Quizá el tren México-Toluca esté listo en su totalidad en 2024, en una ruta crítica que verdaderamente, Max, amigos, pues ha significado un verdadero galimatías. Y bueno, lamentablemente, por eso decíamos al principio, pues el no construir rápido, el no tener estas obras con eficacia, pues tiene un costo, y ahí está este costo que vamos a pagar todos los mexicanos, porque hablar de que se triplique el costo de una obra, pues significa que estamos tirando el dinero y en vez de tirarlo tendríamos que construir muchas escuelas. ¿Cuántas escuelas nos faltan? ¿Cuántos hospitales nos faltan? ¿Cuántas infraestructura en todos los sentidos? Exacto. Alberto, además, hace un momento estábamos viendo todas estas chatarras, miles de autos que fueron retirados. Esta sí es una verdadera chatarra porque se está convirtiendo en una chatarra, pero para todos los mexicanos, para, como tú dices, para quienes estamos pagando, sí, el costo
de este proyecto que ya se triplicó de 35,000 millones a 100,000 millones, de verdad es impensable. Pero no es la primera vez que sucede. No. En proyectos de administraciones anteriores, la actual no quiere saber nada simplemente porque no va de acuerdo con sus planes, lo cual me parece muy irresponsable. Y la irresponsabilidad también del anterior gobierno también tiene una alta culpa de que pues, no se diseñó bien el trazo, no se lograron obtener los derechos de piso. Lo primero que se hace. Lo primero que haces para leer un libro es, si lo compras, es saber de qué es, leer el prólogo e ir página. Es lo primero que se hace en un proyecto. Pues sí, diseñas el trazo, lo evalúas con expertos. Se hace el estudio, además, de y suelo. después vas por los derechos, antes de construir vas por los derechos, ya que los tengas todos los derechos de paso, ahora sí empiezo a construir, para que la obra sea a una gran velocidad, con una ruta crítica que pueda ser definible, pronosticable, no así pues una obra que por pedacitos, porque de pronto tenían dificultades para resolver los derechos de paso de vía de muchas zonas. Terrible. Y luego pues llegó este gobierno que, como bien lo dices, Max, pues no era prioridad de ellos, no era una obra de ellos, lo dejaron ahí 2 años, o no, 18 meses, y bueno, pues ahora pues son se prácticamente retoma. 2 años, sí. Y bueno, vas por ahí, no sé si has ido por ahí, Max, pero... No, terrible. Es triste, ¿no? El panorama, y de verdad la postal es tristísima, es deprimente, es lamentable, porque está absolutamente todo detenido, ni siquiera tienes una expectativa de que, bueno, van avanzando, aunque se vayan a tardar. No, sabes que en 1 año, en 2, en 3, en lo que termine esta administración, no lo van a tocar, y ese costo seguramente de 100,000 millones que se estableció se puede elevar inclusive probablemente más, sobre más. todo por la crisis. Y la inflación, pues estamos hablando de una inflación. ¿Qué te gusta en la industria de la construcción? ¿10%? Sí, 10%. 10%. Es lo que se está estableciendo, cerca del 9.8 o 10%. En 3 años, imagínense lo que ese costo va a reflejar. Exactamente. Es una verdadera desgracia de infraestructura nacional, aunque esté en la Ciudad de México y en el Estado de México, es una desgracia de infraestructura nacional porque es dinero de federal, es dinero de proyectos y además, federales. Lo que ayudaría a muchas personas que viven en Toluca, vienen a la Ciudad de México a trabajar todos los días. ¿Te imaginas lo que sería esa obra, lo que habría ayudado esta obra de haberse, digamos, inaugurado con oportunidades, de haberse definido, construido con exactitud? Bueno, pues esto tiene también un costo en la parte social, en la parte humana, ¿no? Y en la parte económica del tránsito a las personas que diariamente ahorran. Y lo que fue también el proyecto que quedó absolutamente cancelado de Querétaro y del que hablabas, fueron 1, 2 y seguirán cuando no haya responsabilidad sobre estos proyectos, de cómo empiezan, cómo continúan y cómo se terminan, si es que se termina. En fin, Alberto, muchas gracias, un gran análisis y bueno, vamos a esperar con esta incertidumbre en qué termina esta desgracia de infraestructura para nuestro país. Solo un ejemplo de lo que está pasando en muchos temas de infraestructura en nuestro país. Definitivamente, Max. Uno de tantos. Uno de tantos, exactamente. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias.